a todos. Qué momento tan especial es este día. Uno de los momentos más esperados del año para las IBM. Llegar, darnos un abrazo, preguntarnos cómo estamos. Estaba hablando con alguien ahí atrás y a veces quisiéramos estar mucho más tiempos como estos, ¿no es cierto? Compartiendo o haciendo cosas juntos, saliendo, viviendo la vida de cuerpo mucho más de cerca y disfrutando de la comunión. Y no es posible. La verdad es que estamos todos en diferentes lugares, involucrados en diferentes tareas. Pero un día vamos a estar por toda la eternidad disfrutando sin ningún impedimento, sin ningún estorbo de la comunión. Pero hay algo que en la eternidad ya no vamos a hacer, y es lo que nos convoca en esta conferencia. Una de las cosas preciosas del tiempo de conferencia misionera es que aunque todo el año estamos trabajando, estamos viajando de acá para allá, yendo a viajes misioneros, estamos dando sacrificialmente para la obra del Señor, estamos orando en casa con nuestras familias por los misioneros, y de repente llegamos a la conferencia y estamos juntos y vemos lo que el Señor está haciendo y se llena de gozo el corazón, ¿no? De pensar, eh, estamos avanzando, hay una meta que el Señor nos ha dado de discipular a todas las naciones y estamos juntos en esa tarea. Y hay gente que no nos vemos siempre, pero que están trabajando en la misma tarea. Y el Señor está edificando su iglesia en lugares muy lejanos. Y eso nos anima mucho. Otra razón por la que estamos acá es porque necesitamos volver a enfocar nuestro corazón todo el tiempo. Esta conferencia es anual porque no es suficiente que una vez en nuestra vida entendamos a qué fuimos llamados y de ahí toda la vida vamos a vivir diligentes y enfocados. Conocemos nuestro corazón, ¿no? Y vemos que es tan fácil perder de vista lo que el Señor nos llamó a hacer. Y necesitamos volver a escuchar los principios bíblicos. Necesitamos volver a estar con hermanos que están apasionados por la obra del Señor. Y necesitamos que nuestros hijos los escuchen. Necesitamos como familia volver a hacer compromisos. Porque de otra manera el corazón empieza a divagar y a distraerse con las cosas que están a nuestro alrededor. El versículo que elegimos para esta conferencia aparece ahí en 1 Corintios. Si pueden abrir sus Biblias, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9. Ahí es donde vamos a estar todo el día de hoy estudiando. Pero si sabés algo de la iglesia de Corinto, ¿te imaginás de que este pasaje que va a tratar el tema de la obra misionera va a ser un llamado muy radical a esta iglesia que parece que está totalmente desenfocada? La iglesia de Corinto es una iglesia que la conocemos por su inmadurez, por los problemas que había, el pecado que se permitía en la iglesia, las divisiones que había, la competencia, eh, la carnalidad que hasta era de tropiezo para el mundo que le estaba mirando. Y uno pensaría, bueno, en medio de todo eso, la iglesia va a necesitar corrección, va a necesitar que le ayuden a lidiar con todos estos pecados, pero ¿qué hace un pasaje que trata con la obra misionera en medio de todo este libro? Es que, como vamos a ver en este pasaje, Pablo escarba un poquito atrás de todos esos problemas y todos esos conflictos, y Pablo ve que en el corazón hay un problema de enfoque. La iglesia estaba luchando en esas peleas inmaduras y esas tensiones innecesarias porque cada uno estaba viviendo para sí mismo. Cada uno estaba pensando en sus intereses. La iglesia estaba dividida porque no había un sentido de unidad alrededor del llamado que Dios había dado al pueblo de Dios. Y entonces la iglesia confundida y viviendo cada uno para sí mismo, terminaban perdiendo de vista que lo importante no soy yo, lo importante no son
mis cargas, no son las cosas a las que yo voy a renunciar, sino lo importante es la causa de Cristo. Y por esa causa yo voy a entregarme. Yo voy a estar dispuesto a sufrir, voy a estar dispuesto a soportar, voy a estar dispuesto a llevar la carga que implique la inmadurez de mi entorno. Voy a acompañar a mis hermanos, voy a ceder en muchas cosas y voy a entregarme con todas mis fuerzas por algo que es más importante que mis pequeños intereses. Y Pablo le va a ayudar a la iglesia de Corinto a levantar la mirada de todas esas situaciones que les estaban enredando y distrayendo y mostrarles que en medio de todo eso lo que ellos necesitan es una visión clara de la misión a la que el Señor les había llamado. Y yo creo que en nuestra vida y en nuestras iglesias esto también es un peligro, ¿no? Que nosotros también nos desenfoquemos. Y de repente nosotros ahí empezamos a llenar nuestro corazón de incredulidad y de temor y empezamos a tener una actitud de autocompasión por nuestras pruebas y dificultades y empezamos a mirar a nuestros hermanos alrededor y a ofendernos por lo que pasa a nuestro alrededor y empezamos a seguir nuestros deseos. Empezamos a ir atrás de las cosas que este mundo ofrece y lo que parece natural y legítimo, que voy a ir a trabajar para buscar el dinero que mi familia necesita, se vuelve en un ídolo y empiezo a buscar todo lo que este mundo te ofrece como si de eso se trataría la vida. O empezamos a mirar nuestras familias y convertimos nuestras familias en un ídolo. En donde ya no es solamente criar a nuestros hijos para que vivan para la gloria de Dios, sino que eso es nuestra identidad, esa es nuestra vida. Y sin darnos cuenta, nosotros caemos en este peligro del que vamos a ver esta mañana, el peligro de una vida totalmente desenfocada. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy, ahí en 1 Corintios capítulo 9, empezando en el versículo 15, nos va a mostrar el ejemplo de un hombre que sabía para qué vivía. Y claro, si vos mirás, el pasaje tiene un contexto. Pablo está respondiendo preguntas en esta carta y una de las preguntas aparentemente tenía que ver con un problema que había en la iglesia. Una tensión que había en cuanto a la comida, los sacrificados de los ídolos. Entonces la pregunta era, ¿deberían los creyentes comer o no lo que se sacrificó a los ídolos? Y Pablo explica que los ídolos no son nada y comer esa comida no te va a contaminar, pero muestra después este principio del amor. Y Pablo dice, aunque no sea pecado comer, ¿cómo decidís vos lo que vas a hacer? No puedes decidirlo solamente si es pecado o no. Lo que tenés que pensar es que tu vida fue llamada a un propósito más grande que solamente defender tus derechos. Tu vida fue llamada para edificar el reino de Dios y para servir a tus hermanos. Entonces Pablo pregunta, ¿esto no debería ser lo que guíe tus decisiones en cuanto a la comida? Si comer va a dar tropiezo a tu hermano, ¿no deberías estar dispuesto a renunciar a eso? Claro que sí. Porque ¿qué sería un precio demasiado alto si vamos a poner un tropiezo para el avance de la obra del Señor? Si significa que no voy a comer carne nunca más, ¿sería demasiado alto el precio para que la obra del Señor siga avanzando? Pablo dice, por supuesto que no. Deja la carne. Tenés que estar dispuesto a vivir una vida cristiana que no esté enfocada en tus deseos y en tus derechos, sino estar dispuesto a renunciar a cualquiera de esos derechos o deseos si es que van a ayudar a que la obra del Señor progrese. Y ahí en el capítulo 9, Pablo se va a mostrar como ejemplo. Y él va a mostrar de que él ha vivido su vida cristiana de esa manera. Él ha renunciado a muchas cosas. Por ejemplo, renunció a casarse. Casarse sería algo bueno. Es uno de los tesoros de esta vida. Pero Pablo dice, si yo voy a vivir para la gloria de Dios y no disfrutar en toda mi vida de esto tan precioso que es el matrimonio y tener hijos y la vida familiar, pero si yo podría renunciar a eso y eso ayudaría a que la causa de Cristo avance,
entonces no es un precio demasiado alto a pagar. La eternidad dura para siempre. La causa de Cristo es más importante que cómo yo voy a vivir esta vida y disfrutar de las cosas de esta vida. Ahora, hermanos, si somos sinceros, nosotros parece que a veces estamos a años luz de esto. Las cosas más pequeñas de esta vida parecen ser cosas que nosotros nos aferramos con todas nuestras fuerzas para mantenerlas como si fuésemos a tener el derecho de vivir para nosotros. Y la verdad, ninguno de nosotros tiene el derecho de vivir para nosotros, porque fuimos salvados y rescatados y hubo un precio que se pagó para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que esta es la actitud que Pablo quiere promover en los Corintios. La actitud de hombres y mujeres que no están pensando en sí mismos, en sus intereses, en sus derechos, en su comodidad, en su pasar en esta vida, sino que están pensando en la causa de Cristo. Y en base a eso van a decidir lo que haya que decidir. Ellos están dispuestos a ser guiados por Dios para renunciar a cualquier cosa que pueda ser un estorbo para vivir una vida llena de fruto y que empuje el avance de la obra del Señor aún más allá. ¿Estás vos viviendo de esta manera? Todos necesitamos refinar nuestra visión en cuanto a este propósito, para qué estamos en este mundo. Así que Pablo va a hablarnos de esta causa a la que fuimos llamados. Y esta causa, esta misión que el Señor puso delante de nuestro, se puede resumir con un simple imperativo: predica el Evangelio, predica el Evangelio. De eso se trata la misión a la que hemos sido convocados. Toda tu vida se va a resumir en este llamado central. Vos estás en esta vida y todavía no has sido glorificado porque el Señor te ha convocado a una tarea de llevar el Evangelio hasta lo último del mundo y edificar su iglesia de esta manera. Así que vamos a leer los versículos 15 al 18 esta mañana. 1 Corintios 9, 15 al 18. Y dice así la palabra de Dios: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Así que el título del mensaje hoy es Predica el Evangelio. Vamos a ver en primer lugar este mandato de predicar el Evangelio. Lo vamos a hacer renunciando voluntariamente a tus derechos personales. Predica el Evangelio, en primer lugar, renunciando voluntariamente a tus derechos personales. Ya les expliqué en el contexto a dónde Pablo está centrando todo este llamado, ¿no? Está mostrando esta gran causa y el gran propósito al que fuimos convocados. Y para eso, para vivir una vida enfocada en esto, vos tenés que estar dispuesto a renunciar a estos derechos. Arranca así, Pablo: pero yo de nada de esto me aprovecho. Yo les conté que Pablo había decidido renunciar a casarse, y él lo dice en los primeros versículos, porque él no está viviendo para sí mismo y él está dispuesto a dejar esto. Pero hay algo más que Pablo va a explicar en este versículo. Pablo está dispuesto a renunciar a su derecho a ser sostenido económicamente por las iglesias. En los versículos anteriores, él explica cómo toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, muestra que la forma como Dios sostiene a los obreros que están saliendo al campo para hacer la obra misionera es a través del pueblo de Dios. Y Dios designó que el obrero sea digno de su salario y sea cuidado y sostenido para que él no tenga ningún impedimento para poder hacer la obra del Señor libremente. Así que Pablo, como un obrero del Señor y más aún como un apóstol de Cristo, él tendría el derecho de esperar que las iglesias le sostengan. Y de hecho, muchas iglesias lo hicieron.
Cuando en este versículo Pablo dice, yo de nada de esto me he aprovechado, está diciéndole a la iglesia de Corinto que cuando él llegó y fundó esta iglesia, en este lugar, Pablo decidió no recibir ofrendas de esta iglesia. Uno podría decir, ¿y por qué, si Pablo cree que la iglesia debe sostener al obrero, por qué Pablo no recibe de los corintios esto? Bueno, aunque él no lo explica con detalle acá, tal vez podríamos imaginar esta razón. Pablo vio algo en la sociedad de Corinto que le hizo pensar que si él recibía apoyo de la iglesia, esto iba a ser de tropiezo para ellos. Tal vez lo que vio Pablo es que ahí muchos oradores, en el contexto del mundo grecorromano, y especialmente en Corinto, había muchos oradores profesionales, gente que vivía de sus discursos. Y después aparecieron los falsos maestros en la vida de la iglesia que hacían esto mismo. Ellos eh, hacían el ministerio para ganancia personal. Entonces, cuando Pablo llegó a Corinto, probablemente él pensó que si él le decía a la iglesia que era su responsabilidad cuidarla económicamente, muchos de ellos iban a pensar, Pablo es uno más de todos estos oradores que viven de esto, ¿no? Entonces ellos tienen esto como su trabajo. Así como alguien es médico o es albañil, hay uno que es predicador. Entonces el predicador es solamente alguien más que está ganándose la vida. Y Pablo entiende que el evangelio tiene que llegar a esta iglesia sin nada de esa imagen. Porque Pablo no está ahí para ganar recursos, ¿no? Más adelante él va a decir, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pablo lo que está buscando no es dinero, él no está trabajando para ganarse la vida. Pablo ha dado su vida para el avance del evangelio. Entonces Pablo está pensando, esto va a traer confusión a esta iglesia. Y con esta convicción, Pablo decide no ser sustentado. Ahora, no ser sustentado por esta iglesia iba a representar una carga muy grande para él. Él iba a tener que no solamente estar predicando, enseñando y todo lo que hace un pastor y un misionero, él iba a tener que generar recursos. Y no solamente generarlos para él, sino generarlos para todo el equipo que está con él. Pero de nuevo la pregunta es, ¿cuál sería un precio demasiado alto que creeríamos que ya no debemos pagar o no podemos pagar a la hora de pensar en el avance del evangelio? ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez? ¿Dónde está tu límite? ¿Hasta dónde llegaría tu disposición a renunciar a tu lugar donde te sentís cómodo, a tus ingresos que te dan cierto poder adquisitivo, a tu cultura, a tu idioma o a lo que sea? ¿Dónde está el límite de qué estarías dispuesto a hacer para ver el evangelio avanzar? Y Pablo piensa así, si yo tengo que trabajar durante el día y enseñar durante la noche, si yo tengo que no solamente suplir mis necesidades, sino a todo mi equipo para que podamos seguir avanzando con la obra, entonces lo abrazo voluntariamente con el gozo de saber que el evangelio progresa. Y esto es lo que está diciendo. Yo de nada de esto me he aprovechado. Tenés que reconocer ahí, cuando Pablo usa ese yo, en el texto bíblico está puesto de una manera enfática. De esa manera, lo que Pablo está diciendo es que esto no es una regla universal para todos los obreros. No es que después de leer este pasaje vos decís, ¿y entonces para qué vamos a levantar sustento para los misioneros? Que trabajen y ellos hagan la obra con sus propios recursos. Pero notás que Pablo dice, yo de nada de esto me he aprovechado. Porque Pablo entiende que esto no es una regla. Esto tiene que ver con una circunstancia específica en esa ciudad, en ese contexto. De hecho, Pablo cuenta de muchas iglesias que le ayudaron en su ministerio una y otra vez sosteniéndole para que él pueda hacer el ministerio. A los corintios le dice, yo he despojado otras iglesias para servirles a ustedes. Entonces, no es que Pablo está estableciendo una nueva forma de ministerio, que son los obreros que no son sostenidos, sino que Pablo lo que está diciendo es, los obreros de Cristo están apasionados por la obra de Dios, no están buscando intereses personales. Y como ellos han renunciado a todos sus intereses personales, no hay ningún precio demasiado alto para pagar. Ellos están dispuestos a salir al campo misionero aun cuando no haya ningún sustento.
Ellos están dispuestos a hacer la obra del Señor en las condiciones más adversas, donde requiere más dificultad, más trabajo, más cansancio. ¿Por qué? Porque ellos son parte de un propósito mucho mayor. Ellos no están en esta vida pensando en sí mismos. No están tratando de sobrevivir esta vida con la menor dificultad posible. No están tratando de terminar esta vida con los máximos recursos posibles. Todo eso no es lo que les motiva. La gracia del Señor les ha llevado a estas personas a buscar la obra de Dios apasionadamente. Entonces Pablo dice, en los versículos anteriores, él le había estado explicando que el obrero es digno de su salario, que hay que sostener a los obreros, pero ahora dice, yo no lo usé. Y ahí está volviendo al mismo tema con el que comenzó el capítulo 8. Si amamos a otros y amamos la obra del Señor, esto va a requerir renuncia, va a requerir sacrificio. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿O vas a defender tus intereses? Pablo dice, yo no usé nada de esto. Y la palabra ahí aprovechar no tiene la idea solamente de aprovecharse maliciosamente, sino de usarlo. Pablo no lo usa. Pablo no disfruta de nada de estos beneficios para poder ver la obra del Señor avanzar. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. En los versículos anteriores él explicó que hay que sostener a los obreros y alguien podría decir, Pablo, vos lo estás diciendo porque querés que te sustenten. Y Pablo dice, esto no es la razón por la que yo te lo estoy diciendo. Esta no es la forma en la que yo hice el ministerio hasta ahora y no es lo que me motiva en el ministerio. Y esto es Pablo abriendo su corazón y defendiendo su ministerio. Pablo es un hombre enfocado en el reino de Dios que está renunciando a todas estas cosas para servir a la causa del Evangelio. Y mirá cómo él lo va a decir en la próxima frase. ¿Sabes que algo de esta frase, varios comentaristas señalan que esta frase es un poco rara en el griego? Parece ser como que Pablo no la terminó bien esta frase. Y la razón es porque uno puede imaginar la emoción que esto generó en el corazón de Pablo. Y la emoción era tan profunda y la carga era tan grande que Pablo hasta se enreda en sus palabras para decirlo, mostrando la pasión con la que él está diciendo lo próximo. Dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es como si Pablo diría, yo preferiría morir de hambre y que nadie me quite este gran tesoro que tengo en Cristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo con la gloria que no quiere que nadie le quite? Justamente la gloria que él no quiere que nadie le quite es poder vivir una vida desinteresada pensando en la obra del Señor y entregándose por otros. Él piensa que perder esto sería la gran tragedia. ¿Cuánto dinero cuesta comprar el corazón de un hombre para que él viva para las cosas de este mundo? Pablo dice, yo prefiero morir antes que perder eso. Yo preferiría morir antes que alguien de alguna manera me robe esta convicción de no buscar nada de lo que este mundo ofrece, ni buscar ningún interés personal, sino solamente vivir para la causa de Cristo. ¿Te das cuenta la pasión que Pablo siente por esto? La determinación, la claridad que él tiene de cómo tiene que vivir un obrero de Cristo. Hermano, necesitamos volver a enfocar nuestra vida para que así de apasionado sea tu corazón por los intereses del Señor, en donde no haya un precio demasiado alto para pagar, en donde vos junto con Pablo puedas decir, yo prefiero morir antes que me roben esto. Y muchas veces van a aparecer los ladrones de esta gloria, ¿no? Muchas veces van a aparecer las tentaciones que van a desviar tu corazón y que te van a ofrecer algo que tu carne va a desear. Y Pablo podría imaginar, bueno, si en Corinto me empiezan a sustentar, tal vez no tendría que trabajar tan arduamente. Y Pablo dice, pero si esto va a ser causa de tropiezo, si esto se va a ver como un interés personal, yo prefiero morir antes que me den un solo peso. Porque esto yo no lo voy a sacrificar. Voy a vivir hasta el último día de mi vida con esta pasión. Predique el Evangelio entonces, en primer lugar, renunciando voluntariamente a tus derechos personales. En segundo lugar, predica el Evangelio reconociendo la obligación del encargo divino.
reconociendo la obligación del encargo divino. Y este es el texto central de la conferencia. Y Pablo ahora va a decir lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Este sí anuncio no está poniendo en duda si Pablo predicaba o no el Evangelio. Pablo predicaba el Evangelio. Esta expresión lo que está diciendo es: ¿cuándo anuncio el Evangelio? No está diciendo si alguna vez fuese a predicar el Evangelio, sino que él está hablando de que este es su estilo de vida, esta es la pasión de Pablo y esto es lo que está haciendo. Pero él va a explicar cómo lo hace en un instante. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Cuando Pablo dice que él anuncia el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación que anuncian al mundo entero que Dios ha provisto por medio de Cristo la salvación del pecado a todo el que cree. Por medio de él la justicia de Dios es impartida al hombre pecador, habiendo el Señor expiado nuestra culpa en la cruz y estando a la diestra del Padre para interceder por nosotros ante el Padre. El Evangelio son las buenas noticias de lo que Cristo logró en la cruz y de el amor de Dios por este mundo y la intención de Dios de salvar a este mundo. Si este es el Evangelio también está acompañado de una responsabilidad. La tarea de todos los que han entendido el Evangelio y han creído el Evangelio y han disfrutado de los beneficios del Evangelio, ahora es llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Es predicar el Evangelio, es lo que Pablo dice acá. Anunciar el Evangelio. Pablo no está poniendo en duda este llamado, él no está defendiendo esto porque no necesita más explicación. Pablo entiende, todos los creyentes que entienden lo que implica el Evangelio, ven al lado de ese tesoro una responsabilidad. Y es que los que están perdiendo sin Cristo puedan escuchar esta buena noticia. Así que ahora la responsabilidad del pueblo de Dios es predicarlo, es anunciarlo, como usa acá la traducción al español, como un heraldo del rey, sin quitar nada del Evangelio, sin cambiar nada del Evangelio, sin esperar nada a cambio del Evangelio, en todo momento, a toda persona. Esto es de lo que Pablo está hablando, anunciar el Evangelio. Esto es lo que hay que hacer. Ahora, mirá lo que Pablo va a explicar en cuanto a su convicción, en cuanto a la predicación. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Si vos darías toda tu vida y cada minuto de tu vida a compartir el Evangelio a cada persona que te rodea sin perder una sola oportunidad, vos no tendrías ni una razón para sentirte jactancioso por haberlo hecho. Pablo dice, no tengo de qué gloriarme, porque Pablo se ve a sí mismo como un esclavo. ¿Ustedes piensan que un esclavo en el tiempo antiguo, cuando el amo le daba una tarea para hacer, él terminaba de hacer esa tarea y dice, ¡qué grande! Mirá cómo obedecía al amo. Mirá la tarea que hice. Lo que él me dijo, lo hice bien. ¿Hay una razón para jactarse para un hombre que no tiene ningún derecho? Para un hombre que es propiedad de otro, para un hombre que está obligado a hacer todo lo que el otro le dice. Ninguna razón para jactarse. Él obedece. Y cuando termina todo lo que tiene que hacer, ¿qué va a decir este esclavo? Siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. ¿Entienden, hermanos, que cuando estamos en una conferencia misionera, hablando de lo que un hombre está haciendo, no estamos viendo en este hombre grandes virtudes y exaltándole? Porque si una persona daría toda su vida para servir al Señor todos los años que el Señor le dé, en cada minuto disponible, predicándole a todas las personas que encuentra, no habría ninguna razón de exaltar a este hombre. Sería una locura decir algo que se jacte en esa tarea, porque somos solo siervos inútiles. No hay de qué jactarse. Esta es la tarea, esta es la responsabilidad, esta es la orden del amo. Y lo hacemos sin creernos grandes por haberlo hecho. No tengo ninguna razón para gloriarme. ¿Por qué? El argumento de Pablo es este. Porque me es impuesta necesidad.
Esta expresión se refiere a un momento en el que Pablo recibió esta tarea, donde el amo le dijo al esclavo, anda y hace esto. ¿Cuándo fue ese momento? En la vida de Pablo, ¿se acuerdan? Ni bien se convirtió, el Señor Jesús le dejó saber a Pablo para qué lo había salvado. ¿Para qué lo salvó a Pablo? Para que él sea un instrumento para traer salvación a todos los gentiles. Así que desde ese día, Pablo recibió una comisión. Es una impuesta necesidad. Es una orden, un mandato de Cristo. Esta es su misión. Ahora, alguien podría pensar, bueno, eso es con Pablo, ¿no? Pero yo nunca tuve esa experiencia. A mí el Señor no me llamó a la obra misionera. Así que si vos sos pastor o misionero, entiendo, vos tenés que predicar. Sí o sí tenés que predicar. No podés dejar de predicar, porque ese es tu mandato. Sos un predicador. Pero lo que Pablo está diciendo acá lo dice solo de él. ¿Solo él tiene la impuesta necesidad de predicar el evangelio a todos, todo el tiempo? Vos sabés que la respuesta es no. ¿Te acordás de Marcos 16:15? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a cada criatura. Cuando termines de hacer esa tarea, tenés que pensar, solo un siervo inútil. Lo que me dijeron que tenía que hacer, eso es solo lo que hice. Pablo está hablando de esa comisión, esa tarea. Y ninguno de nosotros puede escapar de esta responsabilidad. No hay ninguna vía de escape. Vos no podés decir, bueno, yo estoy ofrendando para la obra misionera, así que eso debe ser suficiente. Porque Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ofrendar no sería suficiente. Vos tenés que predicar. Vos decís, Matías, yo no soy una persona con muchas relaciones, me cuesta charlar con gente, yo soy del servicio, así que déjame a mí que yo ayudo en la iglesia y limpio la iglesia y hago todo lo que me piden en la iglesia, pero no me pidas que hable. ¿Y qué dijo Cristo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a cada criatura. No hay escape. No se puede delegar esta tarea. No se puede encomendar a un puñado de misioneros y esperar que ellos hagan la tarea mientras que nosotros seguimos involucrados en nuestro negocio, viviendo para nuestros deseos, esperando que ellos hagan en nombre nuestro la tarea que el Señor nos dio a nosotros para hacer. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato. Predicar. Claro, hay muchas cosas más que hacemos en la iglesia, ¿no? Pero todo gira alrededor de este eje, predicar. ¿De qué sirve tener un salón limpio si en ese salón no se va a predicar el evangelio? No sirve de nada. Esta es la misión, este es el propósito, este es nuestro llamado, predicar. Me es impuesta necesidad. Entonces todos los creyentes deben cumplir su deber frente a esta responsabilidad. Ahora, no todos los creyentes fueron llamados a salir a lugares donde nunca llegó el evangelio, porque predicar el evangelio implica a todos lados, ¿no? Incluyendo Argentina, incluyendo tus vecinos, incluyendo cada rincón en donde estás. Pero sí creo que todo creyente debe abrazar una responsabilidad no solamente de aprovechar las oportunidades, sino de hacer todo lo que esté a su alcance para que el evangelio sea predicado en todos los rincones del mundo. Esa fue la tarea que el Señor nos dio. La gran comisión, hacer discípulos a todas las naciones. Y hasta que eso no se cumpla, hay una cuenta pendiente. Hay trabajo para hacer, hay esfuerzo que realizar. Entonces, nuestras finanzas, nuestro tiempo, y acá estamos enfatizando nuestras palabras, nuestra voz, nuestro testimonio, tiene que ser nuestra ofrenda al Señor y nuestro acto de obediencia constante a Él. Como los discípulos ahí en Hechos 4:20 cuando dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O ahí en Romanos 1:14-15 donde Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Tengo una deuda que pagar. ¿Y cuál es la deuda? Cristo me dijo que le predique a toda criatura. Esta persona es una criatura. Debo predicarle a esa persona. Yo soy deudor a esa persona y a cada persona de todo el planeta Tierra.
soy deudor y tengo que pagar la deuda. ¿Viste cómo te pesa cuando tenés una deuda y vos estás calculando cómo vas a hacer para salir, en cuántas cuotas lo vas a lograr pagar, qué mes vas a quedar libre de esa deuda? ¿Cuánto te pesa esta deuda que tenés? Vos tenés una deuda con el mundo entero y es predicarle a cada criatura el evangelio. Tenés que pagar esa deuda. Cada día tenés que pagar esa deuda. Toda tu vida tenés que pagar esa deuda. Y Pablo agrega algo más. De acá, Pablo pasa de ese sentido de responsabilidad a esta carga de peligro. Cuando usa la expresión que vamos a ver en el cartel acá, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ustedes saben que esta expresión ay es una expresión que está anticipando un juicio, un gran peligro, una condenación inminente. Jesús la usaba mucho cuando confrontaba a las multitudes incrédulas, a los fariseos, a los líderes religiosos. ¡Ay! ¡Ay! Y detrás de ese ay que vino, Jerusalén fue barrida y destruida. Después de ese ay que viene, la condenación eterna de estas personas. Esta palabra ay tiene que sacudir tu corazón. Porque Pablo está hablando de un ay, pero este ay es un ay que él mismo se inflige. Él está diciendo, ay de lo que te espera, querido Pablo. Ay de lo que me espera a mí. Sí, y esta es la gran condición, esto no pasa. Ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Por qué Pablo está pensando, ay de mí? ¿Cuál es el temor de Pablo? Bueno, podríamos pensar este ay de mí, en primer lugar, pensando Pablo en el día en que él va a enfrentar a Dios. Aquel que amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que este mundo sea salvo por él. El Dios que está reconciliando consigo al mundo y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, la pregunta es esta: cuando vos estés delante de Dios, ¿qué excusa vas a dar por tu irresponsabilidad? ¿Qué excusa vas a decir para justificar tu indolencia? Que tu corazón no sintió suficiente compasión por personas que se estaban perdiendo. ¿Qué excusa vas a dar por tu negligencia, por tu pereza, por tu irresponsabilidad cada día? ¿Qué excusa vas a dar por el desenfoque de tu corazón frente al materialismo y la búsqueda de todas las cosas de este mundo? ¿Qué excusa vamos a dar delante de aquel frente al cual un día vamos a rendir cuenta por todo lo que hicimos? Y Pablo dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Conociendo el temor del Señor, es que Pablo persuade a los hombres. Él teme que ese día su pereza, su negligencia, su avaricia, su idolatría sea expuesta. Y el Señor pida cuenta. Ay de mí. No solamente uno puede pensar en Cristo, en el Señor y su juicio. Pensá, ay de mí, en relación a las almas a las que fuiste enviado. Pensá ese día cuando esta alma que nunca escuchó el evangelio de parte tuya esté delante del trono de Dios y escuche las palabras aterradoras: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pensá en la amargura que esa persona va a tener en su corazón al mirarte y decirte: ¿por qué no me hablaste de Cristo? ¿Qué excusa vamos a dar el día que esas almas sean echadas por toda la eternidad al tormento eterno? Y tengamos que enfrentar la realidad de que no obedecimos a Cristo y que no cumplimos la tarea que Él nos dio para hacer. Y que cada uno es responsable y el Señor le va a juzgar por su pecado. Pero hay pecado en mí, en mis manos también. Hay sangre en mis manos. Y Pablo está pensando, ay de mí, imaginando ese día. Ay de mí lo que va a implicar saber que estas personas están en el tormento eterno y saber que yo no fui fiel en hacer la tarea que tenía que hacer. Tal vez por cobardía, por miedo a cómo me van a tratar o qué van a pensar de mí. O tal vez por cualquier otro pecado que me distrajo.
Pero ya sea por el juicio inminente de Dios, por el destino eterno de estas almas que se van a perder para siempre, o por el amor de Cristo, que pagó el precio Él mismo para redimir a cada una de estas almas. Y Él nos envió a predicarle a cada una de ellas. Y no es su intención de que ninguna de ellas se pierda. Y Él es un camino abierto hacia el Padre. Y frente a todas estas cosas, nosotros no hicimos la tarea. Y ahora entendés por qué Pablo dice, ay de mí si no lo hago. Qué futuro trágico, qué gran dolor, qué enorme juicio espera a los que no cumplen con este llamado. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Cuánto castigo y dolor. Ahora déjenme hacer una nota ahí, porque tal vez hay alguien que vino esta mañana a la conferencia invitado por otros y están escuchando de la responsabilidad de predicar el Evangelio. Ustedes me están escuchando que le estoy diciendo a todos los demás lo trágico que sería que no prediquen el Evangelio. Pero déjenme decirle ahora a ustedes que están escuchando el Evangelio y que están endureciendo su corazón a la verdad del Evangelio, lo trágico que sería no responder al Evangelio cuando el Evangelio es predicado. La razón por la que un predicador o un creyente debería decir, ay de mí si no predico el Evangelio, es porque hay un gran juicio viniendo contra todos los que no creen en el Evangelio. Entonces esta mañana la confrontación para tu corazón es esta. El Evangelio no es algo para ser descartado o menospreciado. Es la gracia del Señor que llega a tu vida para rescatarte de la condenación eterna. Y este día puede ser el día en que seas rescatado. Vos, rodeado de tantos predicadores que te van a hablar una y otra vez. Ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que esta tarea el Señor nos la delegó y tenemos que cumplirla. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Termina la tarea que recibiste. No te quedes a mitad de camino. No seas perezoso, negligente, no te distraigas. A esto te llamó el Señor. Enfoca toda tu vida a este gran propósito. Cumplí tu ministerio. Colosenses 4:17, en una salutación, Pablo dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Presta atención, no te distraigas, cumplí tu ministerio. Entonces, predica el Evangelio, dijimos, renunciando voluntariamente a tus derechos personales. Segundo lugar, reconociendo la obligación del encargo divino. Tercer lugar, respondiendo con disposición a la tarea encomendada. Respondiendo con disposición a la tarea encomendada. Por lo cual, Pablo parece que sigue sumando argumentos a esta idea principal. La idea principal, ¿se acuerdan que había sido? Tengo que estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa que se ponga en mi camino para buscar el avance de la obra del Señor. Entonces Pablo está sumando ideas y argumentos y ahora te dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Vos sos un siervo inútil que tiene que hacer todo lo que el amo dijo. Pero acá Pablo da un pasito más. No solo tenés que hacerlo con un sentido de obligación. No solo tenés que hacerlo como diciendo, uy, mi amo me lo obligó, me dijo que tenía que hacerlo, así que no me queda otra. Voy a rendir cuenta un día, así que voy a hacer la tarea por obediencia. Eso no sería suficiente. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo acá? Si vos te dedicarías toda tu vida a predicar el Evangelio a cada persona por obediencia a Cristo, aún ahí Dios no aprobaría tu tarea si vos no lo haces con un corazón gozoso, feliz, valorando el tesoro de ser un representante de Cristo para este mundo. La actitud importa mucho. ¿Qué actitud tenés esta mañana estando acá en la conferencia? Tal vez es una conferencia más. Tal vez venís cargado, preocupado con muchas otras cosas que están distrayendo tu atención.
Tal vez no venís esperando grandes cosas que pasen este día. Lo que el Señor quiere no solamente es recordarte la tarea, sino es entusiasmar tu corazón. Porque lo que la obra del Señor necesita es gente apasionada. Es gente que valora estar ahí. Es gente que no lo siente como una carga, no está quejándose, no está diciendo, uy, el Señor no me permitió avanzar en mi carrera, entonces, bueno, me voy a anotar en el CCP a ver si puedo hacer algo y aprender un poco más. No es la segunda opción. No es que vos vas a decir, bueno, con resignación, tengo que seguir la corriente y bueno, estamos junto con todos los demás, así que tengo que participar en la ofrenda, participar en algún viaje, tengo que hacer algo más por el Señor. Nada de esto serviría si no está acompañado de un corazón gozoso, apasionado. Y Pablo lo llama acá voluntario, de buena voluntad. Esta palabra buena voluntad aparece en varios textos en el Nuevo Testamento y tiene el sentido de voluntariamente, intencionalmente o no por obligación y aún el sentido de no por alguna ganancia personal. No lo estoy haciendo para evitar el juicio o para ganar un beneficio, sino por el gozo de ser parte y hacer esta tarea. Dios conoce los corazones. ¿Cómo está nuestro corazón frente a la obra misionera? ¿Desgastado? ¿Cansado? Tal vez frustrado, tal vez no viste el fruto que imaginabas, tal vez te pesa, ¿no es cierto?, ver que personas parecen, en vez de avanzar, retroceder y vos decís, ¿vale la pena todo el esfuerzo? ¿Vale la pena seguir invirtiendo? Y tal vez tu corazón se ha llenado de queja y de desánimo. Esta mañana el Señor te llama a volver a apasionarte por esta tarea. Mirá lo que dice Primera de Crónicas, 28:9. Allí las palabras a Salomón de David dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. No dejes que en tu corazón crezca nada de esa apatía, nada de ese desánimo, nada de ese pesimismo, nada de esa incredulidad. No dejes que crezca nada porque Dios camina por los pasillos secretos del corazón. Él los ve a cada uno de esos pensamientos. Y Él no va a estar agradado si vos estás en medio de su obra, como un pecador rescatado por gracia y un heraldo enviado por gracia, y estás ahí quejándote, o indiferente, o indolente. El Señor no va a aceptar eso. Si lo hago de buena voluntad, y mira lo que Pablo va a decir ahora, recompensa tendré. Entonces no es solamente el miedo a que un día sea juzgado por Dios, sino que Pablo acá está metiendo otra motivación. Es la expectativa del premio eterno. Pablo está viviendo esta vida como un corredor que se está estirando para ganar el premio. Y él ve el premio allá al final y él considera que todo ese sacrificio vale la pena. Ahora, ¿sabes que la palabra recompensa acá está relacionada con pago, con salario? Como un obrero que trabajó y ahora merece que le paguen. Y uno diría, ¿cómo puede Dios pensar en que yo merezco un pago por servirlo a Él? ¿No dijimos que somos solo siervos inútiles? ¿Somos esclavos que no merecemos nada, comprados por precio? Él es nuestro dueño y puede hacer lo que quiere con nosotros. Los amos no tienen necesidad de pagarle a los esclavos. Pero este amo es un amo como nunca existió uno sobre la tierra. Este es un amo tan generoso que Él va a premiar, y no como los amos de este mundo. Él va a premiar de formas que no podríamos imaginar. Su misericordia, su gracia, su favor no tiene límites para los que le aman y andan en sus caminos. Y entonces, lo que hace el Hijo de Dios, que se está entregando a esta tarea, es esperar en esa recompensa eterna. Esta recompensa eterna Él no la mira como un derecho, sino como una gracia que aún va a ser ofrecida en adoración a Dios en la eternidad. Y ahí están todas esas promesas que sabemos. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto. Está a las puertas el Señor. ¿Lo creemos? ¿Viene pronto el Señor?
Escucha lo que dice. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Tu trabajo en el Señor no es en vano. No mires el resultado, porque esa no es la paga. La paga es la que el Señor va a traer cuando Él aparezca. Mira ese día y busca el premio eterno. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Entonces, si vos trabajaste toda tu vida quejándote, solo por obligación, ¿va a haber premio al final? Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y si de mala voluntad, si lo hice, pero no queriendo hacerlo, la comisión me ha sido encomendada. La orden fue dada, la tarea fue asignada. Puede ser que yo no la quiera hacer, pero Dios es soberano y Él dijo que se haga. Así que no me queda alternativa. La verdadera alternativa que tenemos es esta. ¿Con qué actitud voy a hacerlo? ¿Con qué disposición voy a hacerlo? Y Pablo dice, tengo la obligación, soy un siervo de Cristo. Mientras estaba estudiando este pasaje, la historia que se vino a la mente fue la de Jonás, ¿no? Este profeta que fue enviado a una tarea que él no quería hacer. No había buena voluntad en su corazón. Él quería que todo Nínive sea destruido. Así que él decidió irse para que Dios cumpla su promesa y en 40 días sea destruida toda la ciudad. Pero Dios no lo dejó. Dios busca a Jonás en el barco. Aún lleva a Jonás, en un momento Jonás está pensando, prefiero morir antes que obedecer a Dios. Y Dios no le deja ni siquiera morir a Jonás, no le deja suicidarse a Jonás. Lo dice, tíreme al agua. Y ahí viene el pez y se lo traga a Jonás. Y en el vientre del pez él no tiene forma de hacer ya más nada. Y solo le queda un camino. Mirar a Dios a la cara. Y reconocer su obstinación. Y arrepentirse. Pero aún arrepintiéndose Jonás de haber querido escapar de Dios, Jonás no cambió su actitud. Él fue a Nínive y él predicó en Nínive. Y hubo un gran avivamiento, uno de los avivamientos más grandes de toda la historia de la humanidad. ¿Podés creer que Dios pueda usar a un hombre que no quiere estar ahí ni hacer esa tarea? Un hombre que no es voluntario en esto, no tiene buena voluntad ni buena disposición, y aún así hacer esa gran obra. Tenemos que tener cuidado, hermanos, y no confundir el fruto con la aprobación del Señor. Porque puede haber un hombre en el medio del milagro de Dios, viendo a Dios obrar, pero todavía pensando en sus propios intereses. Y al no tener sus propias expectativas y no lograr sus propios fines y usar sus propios métodos, Dios ve el corazón. Y puede haber mucho fruto en esa tarea, pero no va a haber ninguna recompensa cuando la obra termine. El corazón, voluntariamente, apasionadamente, con gratitud al Señor. Entonces, predique el Evangelio, dijimos, renunciando voluntariamente a tus derechos, reconociendo la obligación del encargo, respondiendo con disposición a la tarea encomendada y la última, recibiendo como pago el servicio desinteresado. Recibiendo como pago el servicio desinteresado. Este último versículo parece un tanto confuso. Déjeme ver si lo podemos desenredar un poquito para que puedas ver el golpe final de esta sección donde Pablo está hablándonos de cómo vivir con ese enfoque eterno. Dice Pablo, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Qué estoy buscando como pago por lo que hago? Para los corintios, si él le hubiese pedido dinero, ellos hubiesen pensado, Pablo es uno más que trabaja para sus propios intereses. Y hay muchos de esos, ¿no? En la obra del Señor hay muchas personas que trabajan para sus propios intereses también. Intereses económicos, intereses de prestigio, de influencia, de reputación. Toda clase de intereses, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, acá hay otro más que hace eso. Y Pablo dice, yo no estoy buscando esto. Ya les expliqué. Yo no quiero el pago de los hombres. Esa no es mi meta. ¿Y cuál es entonces? Y él presenta esta pregunta. ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi razón para gloriarme? ¿Cuál es mi gozo y mi confianza? Y mira lo que voy a decir, la respuesta. Que predicando el Evangelio
presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Yo no puedo decidir si voy a hacer esta tarea o no, porque Dios me dio la orden y la tengo que hacer, sí o sí. Pero es lo que sí puedo decidir. Y esta es mi gran gloria. Este es mi gran gozo. Mi gran gozo como siervo de Cristo es que yo no estoy buscando en esta vida, ni en el ministerio, mis intereses personales. Y yo no estoy yendo atrás de ninguna ganancia que este mundo pueda ofrecer. El hecho de que yo tenga ese corazón y esa disposición y que yo tenga esa determinación de vivir para otros y para el reino de Cristo, eso es mi gran gloria. Esa es mi paga, ese es mi deleite, esa es mi pasión. Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Esta palabra gratuito no tenés que dejar que te confunda. Porque Pablo está diciendo que él no quiere que los corintios le paguen a él y el Evangelio les cueste a ellos. No, el Evangelio no tiene ningún costo para los corintios. ¿Pero es gratuito el Evangelio? Claro que no. Hubo un precio que pagó el Señor para comprar nuestra salvación. Pero hay otro precio que hay que pagar por el Evangelio. Es el precio de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Cuando Pablo dice que él va a presentarlo gratuitamente, lo que él está diciendo es: yo voy a asumir todo el costo de predicar el Evangelio. Yo voy a asumir todo el costo del ministerio. O podemos pensar en otra forma en la que Pablo lo dijo en otro pasaje: yo con el mayor placer gastaré lo mío y yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. El Evangelio va a ser totalmente gratuito para todos los que reciban el Evangelio. Yo no estoy esperando reconocimiento, gratitud, fruto, pago, no estoy esperando nada. Yo voy a abrazar el precio y voy a llevar toda la carga y voy a pagar todo el precio para que el Evangelio sea gratuito a todos los que lo reciban. Ahora, ¿esto quiere decir que los que reciben el Evangelio no van a llevar la responsabilidad también de participar en el avance del Evangelio? Claro que no, porque ahora que vos entendiste el Evangelio, ahora vos estás de nuestro lado. Vos sos uno más de los que tiene que presentar gratuitamente el Evangelio a este mundo. Gratuitamente. El Evangelio no se trata de vos. La obra misionera no se trata de vos, ni de mí. El ministerio no se trata de nosotros. Se trata de Cristo, de su reino, de sus intereses, de las personas a las que estamos llevando este Evangelio. Entonces, en algún momento, por la gracia del Señor, tu mente tiene que cambiar de ese enfoque que está pensando cuánto me va a costar. ¿Qué va a representar para mí? Y vas a pensar gratuitamente todo para que el Evangelio pueda llegar. Y él usa esta expresión al final para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Él está dispuesto a renunciar en cualquier momento a cualquier cosa que afecte el avance de la obra de Cristo. Entonces, para terminar, quiero que pensemos en algunas de las cosas que hemos estado estudiando. Yo expliqué de este pasaje que Pablo deja muy en claro que todos los creyentes tienen un mandato del Señor de predicar el Evangelio a toda criatura. Y déjenme preguntarlo en una forma que tal vez suene dura, pero necesitamos pensarlo de esta manera. Si vos no estás dispuesto a abrazar este llamado, ¿qué haces en medio del pueblo de Dios? En el pueblo de Dios no hay personas indiferentes que ven a algunos pocos consagrados gastándose para la obra del Señor. Todos los hijos de Dios fueron llamados al mismo nivel de compromiso con el avance de la obra de Cristo. Entonces, si vos decidís, yo no voy a ser un misionero, yo no voy a servir a la causa de Cristo, yo no voy a renunciar a la búsqueda de mis propios intereses, entonces, ¿qué estás haciendo
en medio de la iglesia. Porque no hay tal cosa como creyentes que no vivan para la causa de Cristo. Déjenme preguntar esto. Nosotros como pastores y líderes de las iglesias, hemos llegado a aceptar la idea de que personas vivan para sí mismas sin desafiar esto y sin confrontar esta rebeldía al llamado de Dios. Y hemos creado un ambiente en la iglesia en donde no hay personas pensando, ay de mí si no predicar el evangelio, sino que lo ven como una opción secundaria para aquellos que tienen el llamado o que tienen el tiempo o que quisieran dar algo de los recursos que tienen sin afectar sus metas económicas para poder participar un poco más con lo que hacen los demás. Como pastores tenemos que entender que este es el llamado de Cristo para su pueblo y tenemos que llamar a la iglesia a vivir de esta manera, a creerlo y a vivirlo cada día de su vida. Entonces, espero que después de esta conferencia, este ay de mí quede resonando en nuestras mentes con el peso de responsabilidad que esto genera. Entonces, el llamado del Señor es hacer todo lo que está en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, para que el Evangelio avance. Y esto incluye todo: orar, ofrendar, ir. Esto incluye enviar a los misioneros, sostener a los misioneros, cuidar de los obreros de Cristo, para que seamos copartícipes del avance de la obra del Señor a través de nuestras ofrendas. Pero sobre todo incluye que yo sea el predicador, que mi boca sea la que hable, porque a eso fuimos enviados, a predicar el Evangelio. Ahora, somos familia, así que no hace falta fingir. Todos luchamos con el temor a abrir nuestros labios, ¿no? Todos luchamos con la ocupación que nos hace pensar de que hay cosas más importantes que tomar ese momento para hablarle a esta persona que se está perdiendo. Mis problemas son más importantes, mi agenda es más importante, todos luchamos con eso. Todos luchamos con la culpa de en algún momento haber dicho, Señor, yo quiero ser más diligente. Y después pasó toda una semana y volvió a pasar lo mismo. Nadie le hable de Cristo. Todos hemos hecho compromisos. Voy a este año sustentar a este misionero para que la obra avance en aquel rincón del mundo. Y sucedió un mes, 2 meses y después dijiste, bueno, ya mi economía cambió, ya no puedo hacer más nada. Y volviste a abandonar tu compromiso de sostener obreros. Y eso pasa porque, como decíamos al principio, nuestro corazón es engañoso. Y nuestro corazón tiende a desenfocarse. Para eso estamos hoy acá. Para recordar nuestra identidad, recordar nuestro llamado, renovar nuestro compromiso, pedir a hermanos que nos acompañen y avanzar unidos. Esta es la tarea que el Señor nos ha dado y es la que por su gracia vamos a hacer. Pablo en Hechos 20:24, y con esto voy a cerrar, dijo así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este podría ser un versículo que resuma todo lo que estuvimos hablando esta hora en esta predicación. De ninguna cosa hago caso, no me importa nada. Mi vida no me importa. Lo único que quiero es cumplir la tarea que el Señor me dio para hacer y terminar mi carrera con gozo, con un corazón lleno de pasión, lleno de amor, lleno de gratitud, lleno de determinación y disposición a darlo todo por la causa de Cristo. Que el Señor nos conceda eso. Vamos a orar para terminar. Padre, qué preciosa mañana es esta que nos has concedido y la oportunidad de abrir tu palabra juntos. Y te pido que tú afirmes estas convicciones en nuestro corazón y permitas que salgamos este día con una visión renovada, con un compromiso renovado para hacer la tarea que nos has encomendado hacer. Y te pedimos tu gracia. Nuestro corazón es tan engañoso, temeroso, incrédulo. Pedimos que tú produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad y nos permitas llevar fruto para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.